buenas tardes. En el video pasado vimos el principio del máximo, ahora vamos a ver un análogo y vamos a concluir respecto a los números enteros, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos algo muy similar a lo que era el principio del máximo, tenemos el principio del mínimo. El principio del mínimo nos dice que para cualquier A, si A está contenido en los enteros y es distinto al vacío, entonces si A es acotado inferiormente, puedes concluir que existe una M que es el mínimo de dicho conjunto, ¿vale? Chequen, es muy similar al principio del máximo, ¿vale? Y pues para su prueba, todavía no definimos formalmente esto, pero de nuevo me tomo el conjunto menos A. Lo vamos a definir cuando estemos trabajando con los reales, ¿vale? Entonces, bueno, sea menos A igual al conjunto de los menos X, tal que X pertenece a. Ya lo saben, ya hemos trabajado con esto, y me voy a saltar algunos pasos, porque ya espero que los tengan un poquito dominados, ¿vale? En primer lugar, tenemos que, como A es distinto del vacío, menos A es distinto del vacío, ¿no? Porque, pues, si te tomas una en A, entonces menos A va a estar en menos A, ¿vale? Tenemos que menos A va a estar acotado superiormente, pues si tienes una cota inferior de la A, aquí lo tengo, si tienes que para toda X z es menor igual que X, entonces vas a tener que para toda menos X perteneciente a menos A, menos X es menor o igual que menos Z, ¿no? Es decir, se voltean estos, ¿no? Aquí checan, este se voltea con este, y habíamos visto que esa propiedad era válida para los números enteros, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos que menos A es no vacío y es acotado superiormente. Por el principio del máximo podemos encontrar una M que va a ser el máximo de menos A, ¿vale? Lo que se afirma es que el negativo de esa M mayúscula, que vamos a definir como M, va a ser el mínimo, ¿vale? Y para ver esto, pues primero tenemos que ver que pertenece a. Y esto es inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos que la M pertenece a menos A, entonces M tiene que ser igual a menos A pequeña para alguna A en A. Y entonces a partir de ahí tenemos que M tendría que ser igual a menos dicha M, y eso sería menos A, nos da como A, que sí es un elemento de A, ¿no? Y pues también tenemos que para toda menos X perteneciente a menos A, tenemos, por el hecho de ser máximo, que menos X es menor o igual que dicha M, ¿vale? A partir de aquí, pues volteamos ambos igual, y tendríamos que para toda X en A, tenemos que M me sería igual a menos M, y me sería esto menor o igual que X, ¿no? Es decir, es un elemento de A, que aparte es más pequeño que todos los demás, es decir, es el mínimo, ¿no? Aquí lo tenemos, por lo tanto, M es el mínimo de A, ¿vale? Y ahí tienen la demostración. Como comentario adicional, lo podrían haber hecho de una forma similar a como se demostró el principio del máximo, pero aquí me interesa que vean el cómo se puede deducir el principio del mínimo a partir del principio del máximo, porque eso va a ser importante para los reales, ¿vale? Y como pequeño corolario de esto, tenemos que para cualquier A, si es distinto del vacío y está contenido en los enteros, entonces, si A es acotado, recuerden, acotado quiere decir acotado inferior y superiormente, entonces este conjunto va a tener un máximo y un mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, ya con eso podemos continuar. Y lo siguiente que vamos a ver es especies de inducción matemática sobre los enteros, ¿vale? No es como tal que sean inducción matemática sobre los enteros, pero es un proceso similar que nos permite demostrar que un conjunto es el de los enteros, ¿vale? Y para esto, primero tenemos un teorema. Tenemos que si A es un subconjunto de menos naturales que está caracterizado por dos propiedades. La primera, que 0 pertenece a, y para toda z, si z pertenece a, entonces z menos a pertenece a. Entonces vas a poder concluir que A es igual a menos los naturales. Y recuerden, menos los naturales son 0, menos 1, menos 2, y así seguirte con todos los demás, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la demostración de esto. Igual es tomándonos auxiliarmente un conjunto. Supongamos que A satisface todas las propiedades que estábamos estipulando ahí. Y sea menos A el conjunto de los menos X, tal que X pertenece a. ¿Vale? Recordemos, tenemos A contenido en menos los naturales. De ahí llegamos a la conclusión que menos A está contenido en los naturales, ¿vale? Vamos a demostrar esto. Esto se da debido a que si menos X pertenece a menos A, implica
que X pertenece a, pues como están caracterizados A y menos A, y esto implica que X es igual a menos N para alguna N en los naturales, por el hecho de que A está contenido en menos los naturales, ¿no? Y entonces, de aquí tendríamos que menos X sería igual a menos N, sería igual a N, entonces sería un elemento de los naturales, ¿vale? Y por otro lado, también tenemos que el 0 pertenece a menos A, ¿no? Pues ya sabemos que el 0 pertenece a A, y entonces, pues el inverso de 0 debe de pertenecer a menos A, pues el inverso de 0 es 0, ¿vale? Entonces, pues a partir de ahí ya tenemos eso, que es lo siguiente que vamos a ver, que aparte se cumple la hipótesis de inducción, ¿no? Es decir, que si una n pertenece a menos A, entonces el sucesor de n pertenece a menos A, y ahí sí podemos aplicar inducción matemática a menos A, porque menos A está contenido en los naturales, para concluir que todo menos A son los naturales, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviéramos que n pertenece a menos A, entonces por definición menos n pertenecería a A. Luego tendríamos que menos n menos 1 pertenecería a, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque recuerden que aquí tenemos en las hipótesis que si z pertenece a, entonces z menos 1 pertenece a, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos que n menos 1 pertenece a, pero eso lo podemos distribuir a tener menos por n más 1, ¿vale? Y ya tenemos menos n más 1 pertenece a, se invierten y tenemos n más 1 pertenece a, ¿no? Es decir, movemos el menos, ¿vale? Porque ya así estamos caracterizando al conjunto menos a, ¿vale? Es decir, justamente menos a cumple las condiciones de inducción matemática. Es un subconjunto de los naturales que aparte el 0 le pertenece, y si uno le pertenece, entonces el sucesor le pertenece. Entonces obtenemos por inducción que menos a es igual a todo el conjunto de los naturales. A partir de ahí afirmamos que A será igual al conjunto de menos los naturales. Y para demostrar esto, recuerden conjuntos, quiere decir, para demostrar igualdad de conjuntos es un elemento pertenece a un conjunto si solamente si pertenece al otro. Es decir, todos los elementos de uno son los elementos de otro. Y para demostrar esto, pues si nos tomamos una menos n perteneciente a menos a, tenemos que esto ocurre si solamente si n pertenece a. De hecho aquí es menos n pertenece a, ¿vale? Si tenemos que una menos n pertenece a, ocurre si solamente si n pertenece a menos a, y esto ocurre si solamente si n pertenece a los naturales, porque ya tenemos que menos a son los naturales, y esto ocurre si solamente si menos n pertenece a menos los naturales, ¿no? Es decir, en efecto, a es menos n pertenece a si solamente si menos n pertenece a menos los naturales, ¿no? Y a partir de ahí podemos concluir que A será igual a menos los naturales, ¿vale? Que era lo que queríamos demostrar. Ok, creo que hasta el momento no hay mucha complicación, igual cualquier cosa me pueden comentar, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí ya tenemos un criterio para ver que un conjunto, un subconjunto de los enteros, sea todos los enteros, ¿vale? Es esta propiedad de acá. Vamos a desglosarla por pasos, no está tan complicada, solamente pues está muy larga en pura simbología, ¿no? Para todo A, vamos a tener que si A es subconjunto de los enteros y tiene las propiedades de que 0 pertenezca a, para toda Z, Z en A implica Z más 1 pertenece a, y aparte tienes que para toda Z, Z en A implica Z menos 1 en A, que era lo que estábamos viendo arriba. De eso vas a poder concluir que ese conjunto es el conjunto de los números enteros, ¿vale? Y su demostración es sencilla, vamos a tener lo que ya hicimos y vamos a tener inducción, ¿no? En lo que ya hicimos, ¿por qué lo vamos a tener? Porque por inducción vamos a tener que los naturales van a estar contenidos en A, ¿vale? Y esto es porque satisface que 0 pertenece a A y para todas Z, si Z en A, entonces Z más 1 pertenece a A, ¿no? Que Z más 1 es lo del sucesor. Y luego también por el teorema previo también tenemos que menos los naturales van a estar contenidos en A, ¿vale? Ahí habría que hacer algunas consideraciones sobre el teorema previo, pero pues así lo voy a dejar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, también por el teorema previo tenemos que menos los naturales están contenidos en A. Y a partir de aquí, sí que podemos concluir que los naturales unión menos los naturales van a estar contenidos en A, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes una X en A unión B, quiere decir que pertenece a uno, pertenece a la otra, y ya tenemos que pertenece a uno, te implica que está en A, y pertenece al otro, tenemos que también te implica que está en A. Entonces, a partir de ahí, si tenemos los naturales unión menos los naturales contenidos en A, pero la sorpresa es que los naturales unión menos los naturales, ya sabíamos que eran todos los enteros,
Entonces, a partir de ahí, que vamos a poder concluir que Z está contenido en A. Pero si también ya teníamos que A estaba contenido en Z, podemos concluir A igual a Z, ¿vale? Y ya con eso tenemos que este es un método para poder verificar si un conjunto, subconjunto de los enteros, es todos los enteros, ¿vale? Y como pequeño corolario, que puede parecer que no lo es, pero les doy el aviso que sí lo es, y si quieren ahí completarle, pues complétenle, es que para toda A, si tienes que A es un subconjunto de los enteros que cumple la siguiente propiedad, entonces va a ser igual a los enteros. ¿Cuál es la propiedad? Que 0 pertenezca a A y que para toda Z, Z en A, sí, solamente sí, Z más 1 en A. Si tienes esas condiciones, llegas a la conclusión de que A es el conjunto de los enteros, ¿vale? Les digo, sí, simplemente es una cuestión de ver que aquí está satisfaciendo lo que está en la proposición previa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Z más Z pertenece a A implica Z más 1 pertenece a, lo cual lo tenemos arriba. Y la única diferencia es que arriba tenemos un Z pertenece a implica Z menos 1 pertenece a, pero esto es un simple cambio de variable, ¿vale? ¿Por qué? Porque abajo sería lo mismo que lo que pasa abajo, de afirmar que Z más 1 pertenece a implica Z pertenece a, ¿vale? Si quieren ahí pueden checar los detalles con calma, pero les comento que sí es algo que se sigue de inmediato de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, otra propiedad importante, otra forma de caracterizar a los enteros, que si tú tienes un subconjunto de los enteros construido de tal forma que 0 pertenezca a, y aparte, para toda Z, si tienes que Z pertenece a, entonces Z más 1 en A, y aparte, menos Z en A, puedes concluir que ese A es todos los enteros, ¿vale? Y nuevamente, por inducción vamos a tener que los naturales van a estar contenidos en A, porque A está satisfaciendo las condiciones de inducción, ¿vale? Y entonces a partir de aquí tendríamos que también, aquí creo que se me fue completarle, yo le completo. Si tienen un menos n en menos los naturales, esto implica que n está en los naturales, esto implica que n está en A, y esto implica por lo que tienes arriba de que si z en A te implica que menos z en A, esto te implicaría que menos n pertenece a, ¿no? Es decir, si tú te tomas una menos n en menos los naturales, obtienes que menos n pertenece a, entonces también obtienes que menos los naturales están contenidos en A, ¿vale? Entonces ya tienes igual los naturales y los menos naturales contenidos en A, entonces su unión está contenida en A, entonces los enteros están contenidos en A, y entonces a partir de ahí podemos concluir que los enteros son iguales que A, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a hacer un pequeño comentario, espero que no sea muy difícil de entender, que es la parte de discreto. ¿Por qué? Porque a partir del siguiente video vamos a perder el estudio de lo discreto. Lo discreto es justamente que puedes tomarte dos elementos de tal forma que no hay nada en medio de ellos dos, ¿vale? Ya sean puntos, ya sean números, tal, te puedes tomar dos, garantizando que no hay nada entre esos dos. Cuando pasemos a lo continuo, a partir del siguiente video, vamos a tener justamente otra cosa. Vamos a tener que no importa cuáles dos te tomes, siempre va a haber algún en medio, ¿vale? En los racionales, de hecho, ese en medio, pues es bonito de caracterizar. En los reales, ese en medio no va a ser bonito de caracterizar, ¿vale? Y acá tenemos entonces la propiedad que nos permite hablar de que estamos haciendo matemáticas discretas cuando estamos trabajando con los enteros. Para toda z en los enteros, no es cierto que exista una x que está entre z y z más 1. ¿Vale? La prueba de esto es por contradicción. Supóngase que existen z y x de dicha forma, o sea, tiene z menor que x menor que z más 1. Y entonces, pues, restamos z en todos esos y tenemos que a partir de ahí podemos concluir que 0 es menor que x menos z es menor que 1, ¿vale? ¿Qué quiere decir que 0 sea menor que x menos z? En el contexto de los enteros, quiere decir que x menos z pertenece a los naturales, ¿vale? Y aparte es distinto de 0, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, como tenemos que x menos z es distinto de 0, x menos z tiene que ser igual a sucesor de n, y vemos que el sucesor de n es n más 1, para algún n en los naturales. Y entonces, de aquí tenemos que, como esto es n menos 1,
n más 1, perdón, tenemos que n más 1 es menor o igual que 1, podemos hacer cancelación y obtenemos que x es menor o igual que 0, pero pero n ya teníamos que era mayor o igual que 0 porque era natural. Entonces tenemos 0 menor o igual que n menor o igual que 0, por lo tanto n igual a 0. Pero eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque ya teníamos que no podía ser n igual a 0, porque si tenemos x menos z igual a 0 más 1, tenemos x menos z igual a 1, pues estamos suponiendo que x menos z es menor que 1, ¿vale? De esa contradicción podemos concluir el resultado y podemos concluir que estamos trabajando con un caso discreto, ¿vale? Finalmente, la última propiedad, que esta sí sería una propiedad que nos gustaría poder perder para poder trabajar con estructuras más ricas, en cuanto a contenido y en cuanto a cosas que puedes hacer, es que resulta que no sé si recuerden, los inversos aditivos eran, tú te encuentras un número tal que al sumarlos te da 0. Entonces un inverso multiplicativo tiene que ser un número que al multiplicarlo te dé 1. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que que a menos de que estés trabajando con el menos 1 o el 1, ningún otro entero puedes encontrar otro número que al multiplicados nos dé 1, ¿no? Aquí lo tenemos. Para toda A, si A no me pertenece al conjunto que tiene a menos 1 y a 1, entonces, para toda X, X por A es distinto de 1, ¿vale? Las demostraciones aquí nuevamente son por casos, no son complicadas, solamente pues hay que checar cada uno de estos casos y todo se sustenta en cómo se vería n y m, cómo se verían a y b como enteros, ahí tenemos a igual a n, b igual a m, y cómo se va trabajando esto. Y ojo, cosa importante, también hay que suponer que a no me pertenece ni a menos 1 ni a 1. Y otra cosa interesante también es que en esta prueba estoy suponiendo que ya se descarta el caso donde alguno es 0, ¿no? Porque ya sabemos que si multiplicamos por 0, nos da 0, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tiene la prueba por si quieren darle una revisada. En el siguiente video ya vamos a empezar a estudiar a los números racionales, ¿vale? Nos vemos.